Hola gente, estamos aquí en La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay. ¿Cómo están? Saben que ustedes, Daniel Chavarría es un escritor uruguayo que en cierta forma no es demasiado conocido aquí, porque hace casi 30 años que vive en Cuba, pero allí en Cuba es uno de los principales escritores de la literatura policial. Bueno, Daniel Chavarría, que ganó el premio Bartolomé Hidalgo en el 2010 por la novela Viudas de Sangre, estuvo el año pasado en la Feria del Libro, aquí en Montevideo, en la Feria Internacional del Libro, y nos habló sobre este tema, la novela política de aventuras. Esto es lo que vamos a escuchar ahora. Veo con gran satisfacción un público numeroso que yo no me esperaba. Yo soy un desconocido en este país, nadie me conoce como persona, me conocen a través de mis lecturas. Y si esto en una primera ocasión convoca tanto público, yo les confieso que me lleno de vanidad. No voy a decir de gratitud, de vanidad me lleno. Y hoy, bueno, se supone que yo vengo aquí a hablar en esta charla de mí mismo, de mi obra. Y eso me agrada, me permite ser un poquito protagónico, quizá un poquito inmodesto. Y sé que todos me van a perdonar porque la cosa está así programada para que yo hable de mí mismo. Entonces, el tema de esta charla es la novela política de aventuras. Debo explicar primero por qué escogí este tema. En primer lugar, porque quiero explicar mi doble condición de ciudadano uruguayo, que me honro de serlo, vivo con documentos uruguayos, nunca voy a cambiar de nacionalidad, y al mismo tiempo yo he declarado que soy un escritor cubano. También me honro y me precio de serlo. Pero he tenido la sensación de que eso levanta a veces susceptibilidades aquí, que la gente no me las dice, pero me las huelo. Y quisiera entonces, en función de la novela política de aventuras, explicar un poco esa doble condición mía. O sea, lo utilizo entre otras cosas para eso. Otro de los propósitos de este tema es por el hecho de que supongo que la mayoría de los que aquí están presentes no sabe con exactitud qué es la novela política de aventuras. Desde luego, de su propio título se deriva algo, pero ustedes verán que cuando yo precise los detalles, se trata de algo muy específico. También he escogido este tema para mi charla por el hecho de que estoy absolutamente convencido que de no haberme iniciado en la novelística con esta línea de la novela política de aventuras, quizá nunca hubiera podido escribir una novela. Ha sido providencial en mi carrera como escritor, y también voy a explicar por qué. Y después, para comenzar a ser un poquito inmodesto, porque me considero fundador de este género en lengua española, en Cuba y en América Latina. Me considero fundador. Ahora explicaré con más detalle. Como novelista, yo cultivo tres líneas bastante diferentes. En primer lugar, la novela histórica. Aquí, Editorial Graffiti, desde el año 93, publicó El ojo de Indimenio, título infausto, que yo he cambiado y ahora se llama El ojo de Cibeles. Cuando se reedite, se reeditará con ese título. La gente me pregunta, ¿por qué andar cambiándole los nombres a las novelas? Yo estoy en esa cambiadera mucho. Y es que la novela originariamente se llamaba Lila y Azafrán, que es un título que a mí siempre me gustó. La presenté al concurso Planeta de Barcelona con una dotación de $250,000 y figuré entre los 5 finalistas. Eso se difundió por la prensa catalana y quedó registrado. Entonces, al año siguiente, hallándome en México, un escritor amigo mío, Paco Ignacio Taibo, me propuso que la presentara al Planeta de México, mucho más modesto, pero de todas maneras muy interesante. Y gané ese premio. Y la primera edición de ese libro fue en México. Pero el título de El ojo de Indimenio no se lo pudo aprender ninguno de los vendedores de Planeta. La verdad es que no eran muy inteligentes, ¿no? Terminaron llamándole El ojo de vidrio. Sí.
entre ellos le llamaban así, el ojo de vidrio. No había quien pronunciara Dindimenio. Dindimenio viene de que el culto de Cibeles, la gran madre de los dioses, en la región de Frigia, hoy la Turquía asiática, el Asia Menor, estaba en el monte Dindymon, y el adjetivo Dindimenio viene de ahí. Pues bien, ese es un ejemplo de mi novela histórica. Novela histórica es también publicada aquí por Graffiti, Allá ellos, que muchos de ustedes deben haber leído, y he firmado varios ejemplares de aquella época. La segunda línea que yo cultivo es lo que yo llamo picaresca cubana. Es una novela de gran público, con todos los ganchos para atraer un gran público, con elementos policíacos, con mucho erotismo, rayano en la procacidad y la obscenidad, y comedia, o sea, mucho humor. Con esos tres ganchos, en general aseguro un buen público en todas partes. Y eso, ustedes saben, ayuda a vivir, calma los nervios. Entonces, estas picarescas cubanas son muy entretenidas, son en general novelas entretenidas. Pero yo me precio de que, aparte de entretenidas, tocan temas que tienen su importancia, que invitan a la reflexión, al conocimiento de realidades, de las claves de Cuba, cosas que incluso los simpatizantes de la Revolución Cubana no acaban de entender. Y pienso que a través de esas novelas se profundiza en detalles del ambiente cubano que a mi juicio son importantes. Y la última línea es la que yo llamo novela política de aventuras. Y ha llegado el momento de explicar. La novela política de aventuras es, a lo que más se parece, es a la novela de espionaje. La novela de espionaje capitalista, iniciada quizá por Ian Fleming con las cosas de James Bond, que es un subgénero del policíaco. Pero la novela política de aventura, ese es un término que inventé yo, es acuñación mía. En realidad, en la Unión Soviética se la llamó novela detectivesca de aventuras. Pero a mí no me gusta eso de detectivesco. Además, en mis novelas policíacas nunca le doy importancia a los detectives. Mis novelas tienen otras características. Son, en realidad, es el pueblo, son las masas, es el ingenio de alguien, es la casualidad. Pero no tengo ese superagente que todo lo resuelve, y que he leído a veces con gran placer en algunos autores. El personaje de Simenón, ¿cómo se llama el investigador? ¿Cómo se llama? Maigret. Algunos de los duros norteamericanos tenían excelentes detectives, pero a mí no me gusta usarlo, y entonces cambié novela política detectivesca, como llamaban los soviéticos, por novela política de aventuras. Y le pongo así porque yo siento un enorme respeto por la novela de aventuras. Yo diría que es la mejor literatura de todos los tiempos, la aventura. Aventuras son los cantos homéricos, pura aventura, la Ilíada, la Odisea. Aventura es todo el teatro de los tres grandes trágicos atenienses, Esquilo, Eurípides, Sófocles. Son los mitos griegos y son aventuras. Eso llamó la atención de los pueblos en tiempos inmemoriales. Aventura es toda la literatura del periodo llamado helenístico, ¿no? De primeros siglos del otro milenio y primeros de este milenio, del segundo, perdón. Y entonces es la literatura medieval, la literatura de caballería, es el Quijote. Shakespeare está plagado de aventuras, el Rey Lear, cualquiera de las obras de Shakespeare que llevan nombre de reyes son aventuras. Eso ha llamado siempre la atracción de la humanidad. Ya en el siglo XVIII empieza a aparecer la novela psicológica, intimista, algunas muy buenas, como Orgullo y Prejuicio, y otras novelas de ese tipo, de corte marcadamente sociológico, en algunos casos costumbrista, que se apartan de la aventura. Y la aventura se conserva,
pero a un nivel que ya merece cierto desprecio en el siglo XIX y que empieza a perder categoría. Y después surge, dentro de lo que fue la novela de aventuras, surge la novela policíaca. Pero yo, con ese gran respeto que siento por la novela política, por la novela de aventuras, acuño este nombre de novela política de aventuras, donde es la novela de espionaje tal como la hacían los soviéticos, con un gran respeto por el marco histórico, basado en la historiografía, en lo documentable, sin inventar mentiras como es, por ejemplo, todos los James Bond. James Bond es una absoluta falsedad, muy divertida, las películas sobre todo, pero es una gran falsedad. Es mentira que el aparato inglés fuera tan importante como lo describen ahí. Siempre fueron ayudantes, mandaderos, correveidiles de la CIA. Eso es lo que fueron. Y entonces, yo puedo decir incluso que en materia de aventuras y de policíaco incluso, quizá la novela, quizá la obra, no novela, porque no es novela, más original de todos los tiempos es El Edipo Rey, de Sófocles. Nada más original. Es el investigador, que es al mismo tiempo el criminal. El investigador ignora que anda buscándose a sí mismo. Poco a poco, a través de lo que le van diciendo los adivinos, de los cabos que va atando con informaciones que recoge aquí y allá, se va encontrando consigo mismo. Y en un final sumamente dramático, ¿no?, cuando se cumple el vaticinio que le habían hecho de que un día asesinaría a su padre y cohabitaría con su madre, cuando descubre eso, después de todas las cosas que había hecho, emigrar emigrar de Corinto hacia Tebas, regresa a su patria creyendo que se estaba alejando de ella. Está lleno de simbolismos y cosas del genio de Sófocles, que para mí es uno de los mayores poetas de la humanidad. Y es, para mí, el policíaco más inteligente y literario que ha existido, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hace falta hablar mucho en defensa de la aventura. Yo preferí llamarle novela política de aventuras por eso. Ahora debo explicar cómo me aficioné a este género. Todo empezó a mi llegada a Cuba, que fue en el año 69, donde proliferaban libros soviéticos. Y entre ellos leí con sumo agrado y con gran sorpresa libros de inteligencia y contrainteligencia que versaban sobre la Gran Guerra Patria, como la llamaron los soviéticos, o como la Segunda Guerra Mundial, donde los aparatos alemanes y soviéticos se enfrentaban, y con ese respeto que han tenido en verdad los soviéticos para eso, para contar su propia historia, escribieron novelas estupendas. Yo leí, en fin, muchas. La carretera de Volokolamsk, El escudo y la espada. ¿Para qué? En agosto del 44, una maravilla que cuenta los últimos días de Berlín, y ahí hay un espía soviético que vive infiltrado en las SS alemanas. Es una apasionante aventura en agosto del 44. Y en el año 74 vi Los 17 instantes de una primavera. Los que hayan vivido en Cuba en esos años tienen que haberla visto, es imposible no haberla visto. Para mí fue algo verdaderamente apasionante. En Cuba la pasaban, eran no sé qué cantidad de capítulos, 10 o 12, pero entonces la pasaban lunes, miércoles y viernes. Y después volvían a pasar los 3 capítulos juntos el sábado. Y yo me los veía todos. Los lunes, miércoles y viernes pedía silencio en mi casa, me encerraba y la veía con una pasión como yo no había visto nunca nada. Y después me la disparaba de nuevo los sábados con todos los capítulos juntos. Y nunca deseé yo tanto poder escribir algo parecido como me sucedió con eso. Y eso fue para mí algo providencial, porque ese entusiasmo generó que yo pudiera escribir realmente y terminar una novela. Yo siempre quise escribir, desde muy niño, e hice numerosos intentos por escribir. Pero
cometí el error que cometen en general todos los jóvenes, casi todos los jóvenes con vocación literaria, que es dejarse atraer por los paradigmas de la literatura. Es decir, hay el que quiere escribir como García Márquez, o como Tomás Mann, o como no sé quién, que es lo que tiene en la cabeza el joven, y empieza a escribir, y cuando relee las 20 o 30 primeras páginas se da cuenta de la porquería que ha escrito en comparación con el paradigma, abandona la empresa. Así abandoné yo alrededor de 7 novelas que inicié. Empezaba con un entusiasmo tremendo. Ahí en mis memorias, que algunas personas habrán leído, documento el entusiasmo que yo cogí. ¿Verdad que eso no se puede decir aquí? Que el entusiasmo que yo sufrí por escribir una novela peruana. Ahí está el pintor Oliva, ambientada en la Plaza de Hacho y en los amores del virrey Amat con la Perricholi, que daba materia para una novela histórica preciosa. La estuve escribiendo con un entusiasmo, hasta que me di cuenta la clase de bodrio que yo estaba haciendo y la dejé. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando la conferencia de Daniel Chavarría sobre la novela política de aventuras. En mi primera juventud hice incluso el intento, y voy a confesar aquí, que escribí 2 novelas. No voy a decir ni los títulos. Fueron novelas que escribí rápido, en la época en que yo era un comunista de barricada, pero que no había leído a Marx, ni había leído nada, era pura bomba, puro corazón, ¿no? Y escribí una cosa muy dentro de los cánones del realismo socialista, pero espantoso. Y entonces la llevé a una imprenta de la calle Paysandú, y yo mismo costeé una pequeña edición de 350 ejemplares. Yo tenía 17 años cuando eso. La repartí entre mis amigos, y todos se vomitaron de asco y me dijeron cosas espantosas de esa primera novela. No obstante, yo insistí, escribí una segunda y fue peor. Bueno, y ahí paré. Pasaron años, ya cuando yo creía que tenía alguna experiencia, había leído mucho, empecé a viajar, conocí museos, catedrales, leí cosas, empecé a escribir otras, ya mejores, pero tampoco se sostenían. Por ese error grave. Y si un consejo le puedo dar a los jóvenes que no han cumplido 20 años, por ejemplo, y quieren escribir, es que nunca aspiren a escribir muy alto. Temas no tan ambiciosos, y se contenten con empezar una novela y terminarla, así sea una pequeña novela de 100 páginas. Entonces, querer escribir además de la propia vida de una persona muy joven aporta muy poco. A los 20 años se ha vivido muy poco. Se los dice un viejo que va a cumplir 80 dentro de poco. Así las cosas, estos 17 instantes de una primavera me dieron la idea de escribir algo para la televisión cubana. Y yo tenía una historia que contar ya, porque yo trabajaba en el INRA. El INRA era originariamente la Reforma Agraria, pero después fue el Ministerio de Agricultura en Cuba. Y yo me inicié ahí como traductor. Yo puedo traducir de varios idiomas, materiales muy sencillos, materiales agronómicos, y a través de esos trabajos conocí varias cosas, y conocí, por ejemplo, varios ataques de la CIA a la agricultura cubana, cómo se instrumentaron, cómo se hicieron, y el escribir policíaco no me atraía mucho, ¿no? Porque educado en este medio pequeño burgués en que yo me crié aquí, en el Sorocabana, con la gente de teatro. Yo empecé como actor con Eduardo Malé a los 14 años. Me hice amigo de gente que me doblaba la edad. Todos mis amigos me doblaban la edad. Cuando yo tenía 18 años, Malé tenía 36. Después Hugo Massa. Y ellos yo trabajé con ellos en el Anglo Uruguayo y en el Teatro Circular. Entonces, en ese ambiente, yo frecuentaba el Sorocabana. Un circo aquello, ¿eh? Yo no sé qué es lo que ustedes saben del Sorocabana, lo tengo también descrito en mis memorias,
cuando se murió el pescadito. Ustedes saben que en el Sorocabana había una fuente en el centro con un pescadito. Y dentro de los asistentes al Sorocabana, que iban intelectuales, iban también prostitutas, chulos, ladrones, dueños de los establecimientos de comercio cercanos, cosa más abigarrada y revuelta que pueda haber en el Café Sorocabana. Y entre ellos estaban los emigrados españoles de la guerra civil, que vivían fajados, peleados a muerte, porque unos eran anarquistas, otros eran comunistas. Y un día se formó una bronca entre ellos y hubo uno que apareció con una bolsa de excrementos y se la reventó en la cara a otro. Y el tipo, asqueado y en esa situación, fue a lavarse en la fuente del pescadito. Y por supuesto el pescadito se intoxicó y se murió. Entonces los poetas le compusieron poemas, requiems y himnos. Hubo una misa cantada, un fenómeno. Ese era el Sorocabana, ese era el ambiente donde yo me formé. Y el policíaco era una cosa más bien despreciable. Pero yo, cuando empecé a estudiar yo empecé a estudiar aquí humanidades, hice un par de años, y luego en La Habana estudié filología y me gradué en letras clásicas. Me fue muy fácil porque yo ya sabía latín, sabía griego, sabía un poco de latín y de griego que había estudiado aquí, y mucho como autodidacta, porque siempre me apasionó eso. Y entonces hice la carrera de letras clásicas, me gradué, después fui profesor en la Facultad de Filología, de literatura clásica, latín y griego. Y tuve como profesor a Roberto Fernández Retamar, que es eximio profesor. Es decir, yo he tenido muy buenos profesores. Aquí yo fui alumno de Rodríguez Monegal, de Ángel Rama, de Peñasco, de Brunetto, de López Loma, una serie de profesores muy buenos. Pero con Retamar verdaderamente me deslumbré. Era un seductor, habló con una voz muy llena, así, y decía siempre cosas muy graciosas, muy inteligentes. Manejaba la pizarra de manera estupenda y ha hecho una obra invalorable como comunicador cultural. Desde Casa de las Américas, esta América Latina aprendió a conocerse un poco a sí misma. En los años 50-60, los uruguayos en particular conocíamos muy poquito de la literatura hispanoamericana, nos conocíamos mucho mejor a Europa. Y eso ocurría más o menos en todas partes. Uno no sabía qué estaba ocurriendo en América Central, ni en Brasil, ni en Perú. Sí, conocíamos a las luminarias, ¿no? Los grandes poetas, a Vallejo, a los escritores indigenistas, pero nos perdíamos una multitud de escritores extraordinarios. Y desde la Casa de las Américas, a través de los concursos, las comunicaciones, los viajes, las publicaciones, las conferencias, los pueblos de esta América aprendieron a conocerse mejor y a respetarse. Cuba promovió muchísima literatura y Retamar fue un motor muy importante de esa actividad. Yo le tenía y le tengo un enorme respeto, es mi amigo. Pero en esos días ocurrió que él puso en la pizarra un título y aconsejó leerlo. Una novela que se llamaba Los hombres color del silencio. Y dijo que era excelente y era una novela de espionaje que en Cuba no se habían escrito hasta entonces. Bueno, yo salí, compré la novela y me pareció horrorosa. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Retamar, un individuo tan buen poeta, gran conocedor de literatura, profesor eximio, recomiende esta porquería? Y a los pocos días, si ustedes me permiten ser sincero con ustedes, yo estaba orinando en los baños de la Facultad de Filología. Y llegó Retamar y se puso a orinar al lado. Y en esa contigüidad yo suelo ponerme comunicativo, ¿no? Y entonces le digo, profe, ¿sabe que me leí esa novela? ¿Y qué le pareció? Y entonces yo le digo, no me gustó, me parece, vaya, deficiente. Diálogo que uno adivina lo que va a pasar, una prosa manida, una estructura ridícula. La verdad, maestro, con todo el respeto, yo no me explico. Todo esto orinando, ¿eh? Y entonces, ¿qué fue lo que usted le vio? Entonces me miró así con cierta altanería, porque él es de la gente que marca distancia, ¿no? Y me dice, bueno, ve a ver si usted puede escribir algo mejor. Me dice, bueno. Y yo salí tan rabioso de eso, que decidí aprovechar toda una historia que yo
había estudiado, para la cual ya había comenzado a escribir la novela televisiva de 7 capítulos que prometí, que concebí. Ya tenía escritos 4 y decidí convertir todo eso en una novela, que resultó mi novela Joy. Joy fue un éxito mundial en el campo socialista. Publicó más de 1 millón de ejemplares. Se publicó en lugares del Extremo Oriente, en China, en Corea, en Vietnam, en todos los países socialistas de Europa Central. Hubo una tirada en la Unión Soviética que fue de 500.000 ejemplares. Eso era habitual, sobre todo con obras del género policíaco. Pero para un escritor latinoamericano vender 1 millón de ejemplares no es fácil. Y no me hice rico con eso, porque en Cuba los derechos de autor no se pagan en función del número de copias vendidas en librerías, sino por el número de páginas. Y por eso yo me acostumbré a escribir libros gordos. Lo que quiero enfatizar es que esta novela política de aventuras resultó providencial para mi carrera, por el hecho de que me permitió por primera vez iniciar y terminar una obra. Y me di cuenta del error. Como yo no respetaba el género policíaco ni el género de espionaje, y como no tenía ambiciones estéticas, literarias de alto vuelo, me resultó muy fácil escribir. Y además, yo ya tenía una voz. Tenía 40 y pico de años. La novela se editó cuando yo tenía 45. La escribí 3 años antes. Yo la terminé en el 75 y me resultó muy fácil. Claro, yo ya había viajado, había visto catedrales, museos, había recibido clases en la Sorbona, en la Universidad de Perugia como oyente, ¿no? Había leído muchísimo, ya tenía cosas que contar y además una experiencia vital bastante intensa. No intensa en el sentido de lo dramático. Cualquier persona que haya estado en una guerra ha tenido experiencia más intensa que la mía, o en una prisión, sometido a la tortura. No. Yo lo que hice fue viajar mucho, y una vida de peregrinaje, vagabundeos, travesuras, y me ocurrieron muchas cosas raras, que luego dieron lugar a que yo me decidiera a escribir también mis memorias, que no se ha publicado aquí, pero se va a publicar según me han prometido los compañeros de Alfaguara. Entonces, en esa época, la novela Joy, yo la estructuré sobre la base de lo que aprendí con mis alumnos de francés, que eran funcionarios, o sea, técnicos, científicos del INRA, vinculados a la sanidad vegetal, a la virología de los cítricos, y iban a pasar por convenios con Francia, cursos en la isla de Córcega, donde hay un gran centro de virología de los cítricos. Y yo, para motivarles conversaciones y eso, abordaba sus temas, para que adquirieran además el vocabulario en francés. Y en una ocasión, de la dirección del INRA me llamaron para acompañar a un eminente virólogo de los cítricos francés, el doctor Fogel, que vino a visitar plantaciones. Yo lo acompañé, fui su traductor, y cuando él rindió el informe final, yo hice la traducción. Y me aterroricé, porque ahí leí que Cuba estaba en peligro de ver destruida su citricultura si no tomaba medidas urgentes para cambiar el patrón de injertos, que era el naranjo agrio, y que había resultado absolutamente ineficaz contra el virus de la tristeza, que una década antes había arrasado las plantaciones mundiales, todas. En España, en Argel, en Israel, en muchos países citrícolas. Pero en Cuba, por su condición insular, no entró nunca, y mantuvieron ese patrón. Entonces el hombre pedía que rápidamente buscaran otro patrón. Entonces yo, en mi ignorancia, pensé que los gringos, tan malvados ellos, podían venir y bombardear virus de la tristeza, contaminar las plantaciones y arruinar los inmensos planes citrícolas que Cuba estaba gestando en esa época. Cuando regresé de ese viaje, consulté con los alumnos y me dije, no, pero eso no es así, eso no pueden bombardear así. ¿No? Y entonces, ¿cómo harían? A ver, explíquenme, si tú fueras la CIA, ¿qué harías para destruir las plantaciones de cítrico? Entonces me dijeron, bueno, mire, lo primero es contaminar uno de los insectos hospederos de los cultivos citrícolas. Ellos se alimentan de las partes blandas de la planta, de los vástagos, y entonces
son los indicados para poder hacer la contaminación. Pero con los habituales nunca iban a lograr nada, porque la seguridad cubana, la sanidad vegetal, tenía métodos muy estrictos y que los cumplían a rajatabla, y en 2 días hubieran detectado una normalidad y hubieran impedido la contaminación. Entonces, para poder afectarlos, tendrían que producir primero una mutación de uno de los áfidos que frecuentaban los cítricos, y así quizás sí pudieran hacer mucho daño. Y esa era la historia en que me basé para escribir mi novela Joy, que resultó muy interesante porque era un tema poco conocido. Mucha gente pensó que yo sabía de eso, yo no sabía nada. Lo que hice fue asesorarme, a dar a leer a la gente que sabía e impedir que allí apareciera ningún disparate. Entonces, después de eso, surgieron otras novelas de este tipo y, bueno, yo les voy a decir que después de Joy, que es mi primera novela política de aventuras, siguió ya Ellos, que algunos han leído aquí, que aparte de ser novela política de aventuras es también novela histórica. El Rojo en la pluma del loro, que aparte de ser también novela política de aventuras, es novela picaresca. O sea que ya ahí empecé a mezclar los géneros, y eso enriquece las posibilidades de hacerlo. Yo le debo a la novela política de aventuras lo que soy hoy. Se lo debo al poco miedo que yo le tenía a escribir bajito. Es mi consejo para los jóvenes: no se tiren muy arriba porque se caen. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A continuación, el último tramo de la conferencia de Daniel Chavarría en la Feria Internacional del Libro, la novela política de aventuras. Pero si algún éxito he tenido, creo deberlo no solo a la novela política de aventuras, sino al haber respetado algo que, por cierto, a fuerte honesto, debo confesar que lo aprendí en un curso de teoría y crítica literaria que impartió precisamente Fernández Retamar, donde oí hablar por primera vez de la función apelativa de la literatura. Apelativa en el sentido de llamativa, de atractiva, como en francés appeler, ¿verdad? Llamar. Se supone que cuando uno quiere hacer una literatura, por ejemplo, de elogios, si yo quisiera escribir elogiosamente, o sea, divulgar por mi compromiso ideológico con la Revolución Cubana, las excelencias de la medicina cubana o de la educación cubana, y me pongo a hacerlo al estilo del realismo socialista, va a ser un fracaso. El eufemismo no sirve, no se lo cree nadie. Suponen que son falsedades propagandísticas. Entonces, esta función apelativa de la literatura permite que uno involucre emocionalmente al lector, que lo solidarice o lo interese por un personaje, por una situación dada en la novela, y que funcione lo emocional y la curiosidad del lector por ver qué va a pasar. Cuando esté enganchado así, es el momento de hacer el trabajo ideológico. Y entonces lo que el lector en frío no se hubiera leído, porque no está para que le den monsergas, carretas didácticas políticas, ese es el momento. Y yo creo que esa lección la aprendí bien y es lo que hago. En general, además, utilizo personajes conflictivos, con contrastes. Ustedes podrán ver que en algunos casos antisociales. Por ejemplo, no sé, en mi novela El Rojo en la pluma del loro, el protagonista, uno de los protagonistas es una muchacha jinetera, es decir, prostituta, carcelaria, gusana, que no trabaja, que no estudia, que vive de vender su cuerpo y desearía poder irse a los Estados Unidos, a vivir en otro lado. Pero en fin, el propio Fidel ha hablado de que la revolución se hizo para todos y se hizo para los más humildes, pero que bueno, algunos han tenido más suerte que otros y ha habido gente con muy mala suerte. Les ha tocado en esa gran revoltura que puede ser la revolución. Hay gente que ha corrido con mala suerte y eso los ha llevado a desviarse. Entonces, en literatura es muy importante utilizar los contrastes, que no todo sea en blanco y negro, además, que haya matices. Y una persona puede ser así, de negativa, como este personaje que yo he descrito,
Pero si tiene actitudes valientes, si tiene actitudes de solidaridad, si es capaz de arriesgarse, de peligrar por defender una causa justa sin interés personal, entonces adquiere una significación y un respeto del lector. Y entonces, en esa maraña de prostitución y todo lo que hay, un poco sórdida que uno puede crear como escritor, se involucra el problema ideológico. Y eso atrae a la gente. Y a mí, como escritor revolucionario, me satisface poder dar un mensaje. Por ejemplo, El rojo en la pluma del loro es una novela que aquí deberían leer, porque uno de los personajes es un uruguayo, pero es un torturador que se inició aquí. Y entonces describo lo que pasaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la Argentina, y lo que fue la Operación Cóndor. Ahora, si yo hubiera iniciado el libro así, no me lo leen. La aventura se inicia con una prostituta que ha aprendido unas palabritas que le oyó a lo que ella creía que era un argentino. Oyó la palabrita felación, y entonces el término felacio, que había inventado alguien como despectivo, para no llamarlo de manera grosera. Y un individuo que había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada y había sido tildado de felacio por alguien, oyó eso y le siguió los pasos a esa prostituta y empieza a averiguar, y se da cuenta que uno de los torturadores que hicieron horrores con él y que lo humillaron en la Escuela de Mecánica de la Armada estaba en Cuba, escondido bajo una fachada comerciante progresista. Entonces eso atrapa al público, quieren saber, seguir el chisme, ver qué pasó. Y cuando quieren hablar están metidos en la Argentina, en la Escuela de Mecánica de la Armada, o en el Uruguay de la dictadura, y yo entonces doy mi trova de condena a la ley de punto final y a todas las cosas, y hablar contra los delincuentes torturadores que al amparo de gobiernos tolerantes, demasiado tolerantes, medran en las sociedades donde hicieron horrores. Entonces, la novela política de aventuras que me permitió terminar, como estoy terminando ya, porque me quedan 10 minutos de la hora que me concedieran, y de estos 10 minutos yo quisiera, si a ustedes les parece, que me hagan preguntas, si alguien tiene ganas, y si no, pues les agradezco la paciencia y lo que sea. Desde que existen computadoras y la facilidad de arreglar novelas, uno de mis hobbies predilectos es reescribir lo que ya tengo escrito. Entonces esa novela, ¿cómo se llama? Primero muerto. Bueno, es primero muerto que desprestigiado, es un lema muy cubano eso. Antes muerto que desprestigiado. Esa novela después se convirtió, después de reescribirla y a mi juicio mejorarla mucho, 10 años después, se convirtió en Contra Candela. Así se llama la versión actual de Primero Muerto. Entonces, ¿de eso qué querría saber usted concretamente? La génesis de la novela, sí, se la puedo contar. Yo vivía en Miramar, a la costa, las costas de La Habana, frente al mar. Yo me levantaba en traje de baño y brincaba al mar, al lado de Marcelo Salado, en la calle 40A y Primera. Y ahí veía con frecuencia un suicida, un pescador solitario, que a la hora menos indicada, cuando baja el sol, que es la hora en que los tiburones se arriman a la costa, el tipo se tiraba al agua con un cordel y un anzuelo en una mano, y nadando con una sola mano así, se iba bien adentro y dejaba caer el anzuelo por allá, con riesgo de su vida, ¿no? Porque es una locura a esa hora meterse a nadar, y pescaba sabroso, rico. Los pescados a esa hora entran, en parte huyéndole a los tiburones. Y yo pensaba, pero qué clase de suicida, qué clase de loco, mira que hacer esto, ¿no? Entonces, a partir de ese personaje, construí el personaje central, que es un salvaje, y que, en fin, es el motor de la novela. Es decir, esto podría dar lugar para otra conferencia, que es, ¿qué es lo que inspira una novela? Puede ser cualquier cosa. Puede ser un personaje
qué sé yo, mi novela La Sexta Isla la escribí porque quise escribir la vida de un pícaro ilustrado del siglo XVII. Hay otras novelas que lo que me atrajo fue una situación dada, no un personaje. Entonces, cuando uno tiene una situación hay que buscar personajes para poder actuar en esa situación. O cuando se trata de un personaje que a uno lo atrae, entonces hay que encontrar situaciones para que él tenga un espacio de gestión. Entonces, vaya, hay novelas que las puede inspirar un título. Yo tengo un título que he tenido ganas de meterle mano y escribir una novela. El título es Stalin de la Caridad. Yo conocí un Stalin de la Caridad en Cuba, porque el padre era un stalinista de Asturias y le puso Stalin Rodríguez. Pero la madre, que era una negra santiaguera y además santera, por las dudas le puso Stalin de la Caridad. Entonces, no hay que tener mucha imaginación para construir una novela graciosa. Un personaje que nace con esos conflictos, ¿no? Entonces, la génesis de una novela puede ser cualquier cosa. Un disparate puede ser, una escena que uno vio un día. Muchas veces el intento de explicarse lo que uno no entiende. Entonces uno empieza a escribir a modo para entender uno qué pasa. Yo veía un tipo por una playa que venía por ahí con un perro, pero en vez de tirarle el palo para que lo fuera a buscar, hacía otra cosa, y el palo lo enterraba, y el perro venía después, daba unas vueltas y se decía, pero ¿esto qué? ¿Y por qué este tipo hace eso? Y a partir de todas las posibilidades de que hubiera tal o cual intención, ahí fue surgiendo una novela que nunca seguí, pero que la tengo ahí diseñada. Entonces, con respecto a lo segundo que usted pregunta, que es lo de La Pica en Flandes, está diseñada la segunda y la tercera novela. Diseñada significa escrita en un argumento de 10 páginas, lo que debe ser una novela de 400. Pero me he sentido urgido por escribir otras cosas antes, que me han parecido más importantes que terminar lo que más o menos ya estaba expuesto ahí. En la segunda es cómo esos personajes que llegan al final desarrollan su actividad y lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, ahora están los detalles. No puedo, que la voy a escribir, quiero escribirla además. Depende de, bueno, los años que me dé la vida y de las cosas que vayan saliendo. Por ahora tengo buena salud. Es posible. Sí, el elemento erótico que usted usa en varias de sus novelas, a la hora de utilizarlo, ¿es necesario, mejor dicho, se puede usar un autofiltro o conviene someter a opiniones de amigos o de gente que lea? Porque uno puede tener una percepción de lo que está escribiendo no es grosero o no es obsceno y a otra persona sí le puede aparentar eso. Sí, una pregunta interesante. Mira, la grosería erótica a mí me repugna, me ofende verdaderamente. Hay literatura erótica que yo la repudio, porque está hecha con mal gusto, ¿no? Lo erótico puede ser muy lindo. Yo incluso puedo hacer algo más que lo erótico, puedo hacer lo obsceno y ser lindo también, creo yo. Es un problema de sensibilidad. En general, las cosas que yo utilizo no son en general aberrantes. No he utilizado, por ejemplo, el sexo aberrante, ni me he puesto a descripciones mecánicas de cómo se hace esto, lo otro. Quizá una de mis novelas más peliagudas en ese sentido pueda ser Príapos, que muy posiblemente se publique aquí. Imagínate, se describe una patología interesante, ¿no? Es la erección patológica prolongada durante